¿Qué tal, Rumicetas y Rumiletes? Hoy los traje a un lugar mágico, los traje al Congost de Monrevey. Bueno, caminen. Dale. Aquí podrás ver un desfiladero que tiene paredes de más de 500 metros de altura, tiene puentes colgantes y hay mucho verde. Déjame en los comentarios si había visto alguna vez lo que es ese tipo de baño. Te invito a que recorras conmigo este lugar mágico y por qué no, si te animas en un futuro poder venir y hacer tú mismo el recorrido aquí en este lugar tan hermoso, tan precioso, tan lindo, tan bello que se llama Congost de Monrevey. Y esto se encuentra en el corazón del Pirineo, marcando un límite natural entre Aragón y Cataluña. Y aquí estamos en el parking de la Macieta. Son 10 euros por vehículo. Si vienen 5, 4 o 2, una persona, seguirá costando 10 euros. Es amplio. Mira, en esta temporada que venimos, supongo que no habrá tanta afluencia. Y el parking que demostré anteriormente es gratuito, pero hay que caminar un poco, como 1 kilómetro para poder llegar aquí e iniciar el recorrido de Congost de Monrevey. Ok, aquí tenemos al señor Xavi, que me va a explicar un poco, ya le hizo el recorrido, y me va a explicar un poco de cómo, dar un consejo de cómo hacer el camino de Congost de Monrevey. pues bien, es un camino bastante sencillo, sobre todo en lo que es la desviación hacia la derecha, que es la que pasa por el lago, que ahora se puede pasar porque no hay agua. Entonces os recomiendo, si no queréis hacer demasiado esfuerzo, pues ir por la derecha. Por la izquierda también es bonito, pero subes y después vuelves a bajar por una zona de tarteras, de piedras, y confluye al mismo sitio que de abajo. Pero vamos a llegar al mismo sitio. Y esa parte donde está el desfiladero, que la gente va caminando y tiene, eso es el... En el momento que confluyen los dos caminos, llegáis a un puente colgante, pasáis por allí y a partir de ahí ya empieza la parte del Congost. Y vais como un poco por un bosquecillo y a la derecha os queda el río, pero llega un momento que sí que llegáis a la zona que está excavada en la montaña. Que hay un para cogerte con la mano y a la derecha queda lo que es el desfiladero y es muy bonito. Muy bonito. Sí. ¿Y qué pasa cuando se consiguen de frente dos personas? Bueno, el que es más galante deja la parte interior a los que vienen y ya está. Si hay suficiente espacio en... Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Eso no me dejó dormir anoche, no me dejó dormir porque decía, ¿cómo hago yo tan grande pasar por ahí si viene uno, por dónde me pongo? Pero si no hay problema, está bien. Entonces. Si os encontráis dos grandes, incluso pasaríais. ¿No? Sin ningún problema. O sea, 4 grandes ya no. Dos. Pero entonces hay que ponerse en fila india. Ok, muchas gracias, señor Xavi, por su información y bueno, comenzamos. Venga, buena suerte. Con Congost de Monrevey. Hola, buenos días. Hola, buenas. Y llegamos a la bifurcación que nos dijo el amigo Xavi, por la derecha, por la izquierda. Vamos a tomar la izquierda para conocer un poco lo que es por este lado y después de regreso venimos por la derecha, que es por la parte del lago, porque es importante saberlo, todo eso que se ve allí era agua, o es agua cuando en la temporada que eso está lleno. Señores, y elegimos el camino pedregoso por la izquierda y es bastante pedregoso. Xavi, eres un buen guía. Para la próxima te vienes conmigo. Seguimos caminando y regresar por aquí porque estamos agarrando una subidita buena. Por fin comienza una bajada después de la subida pedregosa que hemos tenido. Y aquí llegamos al punto donde convergen los dos caminos, el del lago, que en este momento está seco, y por aquí el camino que elegimos nosotros de la izquierda, que es la subida pedregosa. Ahora bien, de aquí en adelante toca el mismo camino para todo el mundo, que es para ir al Congost de Monrevey. Bueno, señores, estamos en el puente, en este puente que se mueve. Mira, puente. Ya lo voy a mostrar ya cómo se mueve esta vaina. Oiga, caminen. Dale. Mierda, loco. Ay, Dios mío. Mira, puentecito. Loco. Puente loco. Este puente está... Coño de la madre. Bueno, señores. Se mueve. Y después del puente ese, ya salimos del puente. del puente. Seguimos el camino. Habían dos opciones también. Una por debajo, una por arriba. Pero vamos a agarrar por la parte de arriba otra vez. A ver qué tal es. Vamos allá. Con mi bolsito para algo. Y aquí podemos ver el lago como está bajo su nivel en este momento. Pero allá al fondo vemos la marca donde él llega,
cuando está crecido, crece alto. ¿Para dónde ¿Las vamos? pasarelas o el puente? La pasarela es la que está así pegada en la pared así. Sí. Esto vas a empezar ahora en nada, en 5 minutos ya estás con esa pasarela. Y te queda una horita hasta un puente. Hasta un puente. Sí. Sancho, pero si es vértigo, habrá un momento en que tú verás, dices sí o no y puedes dar la vuelta. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Porque el camino no puede ser todo así, sin guau, 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 guau. No. Ah, tenemos un reto. Mierda. Y que ver el banco a buena hora. Carajo. Y si vienen aquí y pretenden comer aquí, tráiganse su bolsita de basura. Vamos a cuidar la naturaleza. Bueno, mi gente, seguimos aquí. Mira, un consejo práctico. Personas con vértigo, como yo, ¿qué va? Aquí voy agarradito, mira, lo que llaman la línea de la vida. Eso se encuentra en cada sitio donde se encuentran estos desfiladeros así, pero la ruta es espectacular. Y aquí en este punto encontramos un lugar súper curioso. Ven esas dos montañas que están allí, esa división. Es la que divide el Congo de Monrevey en dos partes. De aquel lado de la montaña está el lado de Aragón y del lado donde estamos nosotros es el lado de Cataluña. Dato curioso que debes conocer. Y el camino ese donde el desfiladero, ¿qué tal? Es chulo. Ay, no pasa nada. Versión un poquito un trozo. Es ancho como esto. Es ancho, ¿no? Y aquí siempre cuerda. Siempre la cuerda, De ¿no? hierro, las cuerdas están. Sí, la vi ahorita, la acabo de ver ahorita. Y ya pasaron por el puente este que se mueve, ¿sí? Hay otro. Hay otro también. Hay una escalera también que baja. Ahí no digáis el tiempo. Ah, no, la escalera no. ¿Y le pasó por allí? Muy bien. Tranquilo. Sí. Este camino es por la parte de abajo. ¿Recuerdan el puente colgante? Lo tengo que volver a pasar. Ahí está el hombre, míralo ahí. Y el detalle no es que sea alto, no, sino que se mueve, se tambalea. Mira esa gente que va ahí y se mueve. Ay, chamo, ya tú vas a ver ya. Aquí esta gente está riendo de mí porque me toca pasar el puente este. Y esta gente está... Ay. Subí el... Vamos a ver, no. Prefiero subir eso. Míralo ahí. Ahí comienza el puente, míralo ahí. Ahí está, moviéndose. Ver. Un graciosito nos dijo que el puente para regresar estaba cerrado y que teníamos que pasar por aquí, por este lado. Mira, estoy yo pasando por aquí. Y lo que son las cosas de la naturaleza. Ahorita en esta época, como les mostré, época de frío, el río se seca y se ve aquí parte que estaba súper bajo, incluso se ve el fondo. Y aquí todo esto está lleno. Si tenemos una oportunidad más adelante, vendremos de verano para mostrar la otra parte del Congo de Monrevey. Señores, y qué locura. Me conseguí con algo por primera vez. Se llama baño no convencional. No usa agua, no usa cisterna, no usa nada. Es todo ecológico. Ya van a ver cómo funciona este baño. Es bastante interesante. Dato curioso en el Congos de Monrevey. Ah, que se fue el agua. No hay problema, porque mi baño es con cinta transportadora. No usa agua, no usa nada. Deja caer lo tuyo, le da con el pie 5 veces, fra, y esto se va hasta donde se tenga que ir. Es curioso este baño. Baño no convencional.
Déjame en los comentarios si había visto alguna vez lo que es ese tipo de baño. El baño que acabamos de ver ahorita. Yo primera vez que lo veo y lo vine a conocer aquí. Y tú lo estás conociendo conmigo. ¿Pero lo has visto alguna vez? ¿Lo has probado? ¿Le has dado el pedal 5 veces para que el papel vaya a su destino? Cuéntamelo. ¿Recuerdan el horario que le dije de las 4:45? Mira, ya no queda casi nadie. Si pasa esa hora, quedan 15 minutos, estos carros se quedan aquí. ¿Recuerdan al principio cuando les mostré la cantidad que habían? Ya se han ido. Algunos están prendiendo ahorita motores, pero no veo a nadie que venga por allí. Corren el riesgo de quedar aquí esta noche y mañana saldrían. Recuerden, el horario es hasta las 4:45. Ahí se va uno antes de que le cierren el portón. ¡Puya lo que van a bajar! Señores, quedan todavía 1, 2, 3, 4. 4 y todavía nadie viene. Yo ya me voy. ¿Sabía que con Congo de Monrevey es tan mágico? Conocí un baño que no usa agua, que va con una cinta y unos lentes de teléfono. Mira cómo funciona. ¿Aló? Hola, ¿Qué tal? ¿Me escuchas? sí, ¿dónde estás tú? En el Congo de Monrevey. Y adivina dónde te estoy hablando. De unos lentes que trae teléfono y están súper espectaculares. No te los puedo creer. Claro que sí. Te lo voy a regalar de Niño Jesús. Yo los ¿Lo quiero. quieres? Sí. Pídelo que te lo doy. Bueno, Rumicita y Rumilete, hasta aquí el video de hoy. Pasaron muchas cosas por ver, porque el Congo de Monrevey es súper grande. Faltaron muchas cosas por ver, pero lo dejaremos para una siguiente oportunidad. Si llegamos a unos 50 likes, lo hacemos. Ah, para los que se preguntan, el bolsito, colorido, pero con pancito, jugo, refresco y galletas. Nos vemos.